Justamente al inicio de Despierta con CDN, nosotros conversábamos con ustedes sobre la promulgación este miércoles de la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2021. Se habla de más de 1.094.808 millones de pesos para República Dominicana, y algunos hablan de que tiene algunos acápites ese presupuesto que serían pura poesía y aspiraciones positivas, lo cual pudiera ser bueno o podría ser malo. Nosotros hemos invitado para analizar justamente estos puntos al economista Henry Ebrard, con quien vamos a conversar a continuación respecto de la situación económica, de los préstamos del BID y del presupuesto 2021. Ebrard, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ebrard, cuéntanos cómo ves tú la llegada del presupuesto 2021, qué te parecen las cifras, estudiaste el contenido y qué te parecen las aspiraciones de recaudación que plantea el presupuesto. Bueno, mira, cómo no, definitivamente este presupuesto 2021 se dio mucho de qué hablar. Recordemos de que este presupuesto es una versión ligeramente modificada de la primera pieza que inicialmente se había introducido, ustedes recuerdan, con las figuras impositivas que habían logrado un rechazo general, ¿no?, por parte de la sociedad. Ustedes recuerdan las 4 o 5 figuras que tenían como objetivo recaudar alrededor de 22.000 millones de pesos, y que finalmente y básicamente el cambio principal, para no decir el único cambio entre esas dos versiones de presupuesto, es que al retirar las figuras impositivas, tal como lo había anunciado el presidente Luis Abinader, se sustituyeron esas figuras por 2 acuerdos de anticipo de recaudaciones, de pagos adelantados a cuenta de futuras recaudaciones. Es un acuerdo por unos 20.000 millones de pesos con la Banca Nacional y cerca de 6.000 millones de pesos, unos 5.800 millones de pesos con la Barrigold, que va a estar adelantando en el 2021 los pagos de regalía del 2022 y del 2023. Es importante que parte también de este acuerdo, ya en octubre del 2020, se recibió ya el pago adelantado de la regalía del 2021. Entonces, realmente, como no hubo cambio significativo fuera de esto, los comentarios siguen siendo los mismos. Yo creo que la única virtud y el único objetivo realmente que tiene este presupuesto es lograr la emisión y la colocación de unos bonos soberanos temprano en el 2021, tan temprano como en el mes de enero, y creo que es la razón por la cual se ha mantenido una meta que me parece demasiado agresiva de reducción del déficit fiscal de los cerca de 9% del PIB, con el cual se cerraría este año 2020, a apenas 3% del PIB en el año 2021. Eso equivale a una reducción muy significativa de un poco más de 270.000 millones de pesos en el déficit. O sea, de pasar de 418.000 millones de pesos de déficit en el 2020, obviamente un mono extraordinariamente alto, causado por el COVID, a 145.000 millones de pesos. Yo creo que esta meta es una camisa de fuerza para el Estado Dominicano. Henry, las ayudas del gobierno siguen estando en la boca de todos, porque definitivamente al retirarlas, por lo menos de manera bruta, van a generar un efecto que muchos califican como muy negativo para la economía, pero sobre todo para lo que algunos califican como paz social. El gobierno no tiene contempladas estas ayudas de fase 1, fase 2 en este presupuesto. Acá el ministro de Economía nos decía que ellos iban a buscar la manera de hacerlo con una suerte de sectorización, pero eso no ha quedado claro en este presupuesto. Bueno, no, lo que sí quedó claro en el presupuesto 2021 es que no está eso en el presupuesto 2021.
Lo que sí está claro, en base a todas las declaraciones desde las diferentes instancias del gobierno, y con mucha razón, es que se va a tener que buscar la forma de que de una u otra manera prorrogar parte de esas transferencias entre fase 1, fase 2, para ti y quédate en casa. ¿Por qué? Porque la recuperación de la economía dominicana, si bien saludamos, y yo creo que hay que reconocer que tal como lo comunicó el pasado fin de semana el Banco Central, claramente la economía dominicana está en la vía de la recuperación. Esta recuperación ha sido un poco más lenta y un poco menos intensa de lo previsto. Por ejemplo, en este presupuesto que ya es ley, se estima que la economía dominicana iba a cerrar en una caída de un 4% a final del año 2020. Sin embargo, esta publicación del Banco Central de la semana pasada te dice que ya la economía dominicana va a cerrar en torno a menos 6.7, menos 6.8%. ¿Qué significa esta diferencia de caída? O sea, una caída un poquito más marcada. Una cosa muy sencilla, de que la recuperación de los empleos que se han perdido entre abril y julio, producto de la pandemia, esta recuperación va a ser más lenta. De acuerdo a los datos de la CIPEN a octubre, los datos de noviembre me imagino que los vamos a tener a principios de la próxima semana, mostraban que de los 518.000 empleos formales, y cuidado que ahí ni estamos mencionando el sector informal, de los 518.000 empleos formales que se perdieron entre marzo y junio, se han recuperado a la fecha 230.000, o sea, un poquito menos de la mitad, y que el ritmo de recuperación que tenemos en promedio los últimos 3 meses está en torno a 20.000 empleos mensuales. Esto quiere decir que nos tomaría todavía alrededor de 12, 13 meses, manteniendo este ritmo de recuperación, poder recuperar los empleos que se han perdido. Eso nos indica, por ende, de que al no tener esta recuperación más rápida, todavía a partir del 1 de enero mucha gente se encuentra en situación de o haber perdido su empleo, o actualmente todavía con una suspensión de que se pudiese transformar en cancelación a partir de enero. Por lo que yo entiendo que es inevitable y es altamente deseable que, aunque de manera más focalizada, que probablemente hay que hacerlo, porque tú no tienes la misma cantidad de gente con esta necesidad que hace 4 o 5 meses atrás. Claro. Entonces, se va a ser necesario prorrogar esos programas, y este costo que no está en el presupuesto es mucho más barato que el riesgo de no implementar una prórroga de esos programas y tener entonces un riesgo muy real de problemas sociales. La alteración del orden social costaría mucho más caro a la economía que el costo aparente, el costo nominal de ampliar un poco esos programas, por lo menos durante los 2 primeros trimestres del año 2021. Henry, si hay un término que caracteriza al 2021 es el de incertidumbre. Correcto. Incertidumbre, uno no sabe qué es lo que va a pasar el año que viene, el comportamiento de los mercados, pero lo del 2020 está claro. Incluso ayer la CEPAL dio el informe de la inversión extranjera directa y dice que el bajón este año va a ser de cerca del 50%. Aunque en el Caribe no quedamos nosotros tan mal parados. ¿A dónde voy? El ministro de Economía nos dijo a nosotros aquí que no hay de otra, que hay que buscar dinero prestado, los empréstitos, para poderse sostener. Él dice, dígame otra fórmula que no existe. Efectivamente, crisis económica y la pandemia. En ese sentido, algunos economistas que hemos entrevistado aquí
hablan de que la deuda pública monta a cerca de un 67% del PIB. Otros dicen que va para el 70% o que está en el 70%. ¿Cómo proyectar eso para el año que viene si la perspectiva es seguir recurriendo a empréstitos? Bueno, precisamente es ahí donde yo entiendo que las autoridades querían, o quieren mandar a través de esta aprobación del presupuesto un mensaje a la comunidad financiera internacional de que lo que fue efectivamente el 2020, que ha sido un desbordamiento, al igual que en todos los países, por supuesto, ¿no? De las cuentas fiscales, que de un déficit que inicialmente en el presupuesto 2020 se había fijado en 110.000 millones de pesos, va a terminar por encima de los 400.000 millones de pesos. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos adicionales en el déficit, unos más de 100.000 millones del lado de la caída de los ingresos y cerca de 200.000 millones de pesos por el lado del adicional de gastos por los programas sociales. Fíjense que esos programas sociales están costando entre 15.000 y 20.000 millones de pesos mensuales, y eso no estaba en los presupuestos iniciales. Por supuesto, el año que viene, al focalizar mejor, al tomar en cuenta que mucha gente que estaba en fase o familias que estaban bajo el programa, que es el más costoso de los cuatro, quédate en casa, al revisar un poco eso, tú pudieses bajar el costo mensual a entre, vamos a decir, alrededor de 8.000 millones de pesos, pero esos 8.000 millones de pesos no están en el presupuesto. Si tú añades 6 meses, si tú consideras 6 meses con esos programas, tú estarías creciendo el déficit fiscal de un 3% a un 4%, lo que, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado, tanto a nivel del gobierno como a nivel de los organismos internacionales, tener un déficit de un 4 o de un 3, eso no tiene ninguna implicación en cuanto a la apreciación que pueden tener los organismos internacionales sobre la economía dominicana. Solamente que efectivamente significaría que la necesidad de ir a buscar financiamiento, que para este año, según el presupuesto, hay que ir a buscar 291.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad será la colocación de un bono soberano en enero, pues te subiría en la misma proporción, ¿no? Lo que sí es importante, que es una de las grandes interrogantes de este presupuesto 2021, es que del lado del financiamiento, de la reducción del déficit, una mitad de esta reducción del déficit proviene de un crecimiento de los ingresos. Se está hablando de un ajuste real por el lado de los ingresos de 178.000 millones de pesos. Pero si vemos la composición de este crecimiento de los ingresos, vamos a darnos cuenta de que realmente más de la mitad, mucho más de la mitad de este ajuste proviene de situaciones extraordinarias. Ustedes tienen de un lado esos casi 26.000 millones de pesos que son avances de impuestos que se van a recibir, lo cual quiere decir que son ingresos que tú no vas a poder tener en el 2022 y en el 2023, porque lo que ya cobraste una vez no lo puedes cobrar una segunda vez. Pero mucho más importante es el tema de las ventas de los activos del Estado. Eso representa en el presupuesto casi 90.000 millones de pesos, y ahí obviamente va a ser importante para todos entender un poquito más claramente cuáles son esos activos, en qué condiciones se van a vender, cómo se van a valorar, cuál va a ser el mecanismo. Es una venta que se va a hacer directamente a los posibles accionistas o coaccionistas de hoy, si se trata de algunos activos, o si más bien pudiera ser la oportunidad de que a través de esta venta de activos se haga de una manera muy transparente en la bolsa de valores, lo que permitiría entonces a toda la gente que nos esté escuchando esta mañana tener la oportunidad de participar de esta operación que pudiera ser interesante. O sea, usted ve que en fin de cuentas, de esos 178.000
millones de pesos. Solamente una tercera parte corresponde a incremento de ingresos productos de la recuperación de la economía. O sea, eso yo creo que es muy importante porque eso es un factor un poco adicional, no digo de incertidumbre, sino de, yo lo llamaría todavía de falta de información, pero es cierto. Sí, ajá. Me parece que ya tú tienes un posible número aproximado de los bonos soberanos que tendrían que emitirse para sustentar, como tú has dicho, casi la mitad del presupuesto, que sería lo que faltaría por sustentar, y esto tendría que hacerse con endeudamiento. Si ya República Dominicana supera el 65-66% de su capacidad del Producto Interno Bruto para pagar, ¿en qué posición nos pondría una nueva emisión de bonos soberanos de este tamaño? Y si además, a partir de esa emisión, podríamos volver a endeudarnos en el resto del año que viene. Muy interesante la pregunta. De acuerdo a lo que es ya una ley, porque ya promulgada anoche por el presidente de la República, pues podemos ver que efectivamente está contemplado sobre la base de ese déficit, que probablemente ese déficit tenga que ser mayor, y yo creo que inclusive sería deseable que sea un poquito mayor para asegurar pues el financiamiento de los programas sociales que se van a tener que ampliar hasta por lo menos junio. Hay que financiar, hay que ir a buscar un poquito menos de 300.000 millones de pesos, que de acuerdo al presupuesto dice que hay 200.000 millones de pesos que vienen de fuentes externas, de las cuales 140.000 millones como bonos soberanos. Estamos hablando de ahí de unos bonos soberanos equivalentes a alrededor de 2.300 millones de dólares. Yo creo que esta emisión no va a tener ningún problema. Lo más probable inclusive es que está bastante bien identificado. Recordemos que, mira, en septiembre se logró colocar 3.800 millones de dólares, y vamos a decir que hay todavía mucho apetito por los bonos de países de economía como la República Dominicana, porque, mira, no perdamos de vista que la economía dominicana está clasificada dentro del pequeño grupo de las economías que más rápidamente van a salir del COVID. ¿Por qué? Porque si bien nos ha pegado tan duro y va a seguir pegando duro el tema de la caída del turismo, que ha sido probablemente el mayor impacto sobre la economía dominicana en el 2020, tenemos una diversificación de los sectores generadores de divisas que ha hecho que la caída que se calculaba al inicio del COVID, se pensaba que la República Dominicana iba a perder hasta 9.000 millones de dólares de divisas en este año. La caída habrá sido apenas, si se puede decir, 5.000 millones de dólares, que básicamente es la que es el turismo. ¿Por qué? Porque tenemos la minería, los precios del oro, que han bajado un poco las últimas semanas, ha permitido tener esa buena sorpresa. El tema de las remesas, que ha sido la divina sorpresa de este año. Este año vamos a cerrar como el mayor año, el año récord histórico de las remesas. Vamos a superar los 8.000 millones de dólares de remesas. Y otra sorpresa interesante que nos tiene que llenar de optimismo para el 2021, que un sector como el sector de zonas francas, para los cuales había pronóstico bastante oscuros durante el segundo trimestre de este año, pues si vemos las cifras de la Dirección General de Aduanas, septiembre y octubre del 2020 fueron los mejores meses de septiembre y octubre de toda la historia de las zonas francas en la República Dominicana. Entonces, eso se ve desde fuera, que la República Dominicana, primero, ha logrado capear. Eso fue también muy importante. Tenemos que subrayar mucho esto. Toda la incertidumbre política que afectó tanto a la economía dominicana desde mitad del año pasado hasta mitad de este año, que afectó mucho la devaluación del peso dominicano, eso quedó atrás. La gente ha visto que se ha logrado tener una transición política, hay un nuevo gobierno, hay metas claras, y ya
fuera del sector turismo, la economía dominicana, ya algunos sectores, no todos por supuesto, han recuperado su situación. La recuperación a nivel macroeconómico obviamente es una cosa, a nivel micro todavía hay que acompañar a mucha gente, muchas familias que han sido los grandes perdedores de esta crisis. Henry, hoy salió una interesante información, un informe de la Organización Internacional del Trabajo. En República Dominicana hemos mantenido durante años la posición de que los salarios son prácticamente de hambre. Y lo que está diciendo la Organización Internacional del Trabajo es que la pandemia de COVID-19 incluso va a presionar a la baja aún más esos salarios. Insiste la Organización Internacional del Trabajo que los apoyos estatales han permitido en gran medida superar o mantener estable esa situación en algunos países. Vean ustedes este dato, Henry, lo comparto contigo también. Dice que sin los subsidios, la cuantía salarial media perdida en todos los grupos demográficos hubiera sido el 6.5%. Sin embargo, dichas prestaciones compensaron el 40% de ese monto. Ha sido un golpe para los trabajadores a nivel mundial. En la República Dominicana podríamos estar viendo, Henry, de manera oficial, bajas salariales, reducción de horas. ¿Cómo ves el tema del empleo para los próximos meses? Mira, eso es cierto. Esto es, yo creo, el enorme reto que van a tener las autoridades. Primero había que estabilizar la situación a nivel macro y yo creo que eso se ha logrado. Inclusive, tú ves que el tipo de cambio, interesante ver que el dólar ha estado bajando en las últimas semanas aquí en la República Dominicana. También está pasando lo mismo a nivel internacional. El reto ahora es la economía a nivel micro. ¿Cómo vamos a lograr recuperar gran parte de la gente que se quedó fuera del sistema laboral? No solamente en la parte formal. Recordemos que todavía más del 60% del empleo privado se encuentra en el sector informal y probablemente esos niveles de informalidad producto del COVID habrán crecido. Habrá de esperar los datos, ¿no?, del Banco Central, aunque hay un estudio muy interesante que publicó esta semana el Ministerio de Economía, ¿no?, sobre los efectos sobre el mercado laboral y la pobreza. En el 2021 la sociedad dominicana ha sido llamada a participar en la discusión del pacto fiscal por parte del presidente Luis Abinader. Creo que uno de los temas obligados dentro de esta reforma va a ser también el tema laboral y el tema salarial. El Banco Central acaba de actualizar el valor de las canastas básicas en base a, vamos a decir, actualizando cómo realmente se están comprando las cosas en la República Dominicana, porque la última base correspondía a 10 años atrás. ¿Qué consecuencia tiene esto? Es que el valor de las canastas ha crecido casi en un 30% por encima de lo que se tenía hoy en día. Y eso quiere decir que entonces la brecha entre el valor de esas canastas y el valor de los salarios mínimo ha crecido considerablemente. Por ejemplo, en el caso del quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país, esa canasta que calcula el Banco Central ahora está en 21.517 pesos. 21.517 pesos, cuando el promedio de los salarios mínimo del sector privado no sectorizado ni llega a 14.000 pesos. Eso nos indica que efectivamente la brecha salarial ha crecido durante los últimos 10 años entre lo que cuesta vivir en la República Dominicana y lo que te produce el trabajo. Yo creo que ahí es una dimensión que se tiene o sí que examinar dentro del pacto fiscal, y yo plantearía, esa es una propuesta que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, de que si efectivamente una de las vías de la transformación económica es
la baja de las tasas de los impuestos, empezando por el impuesto sobre la renta a las empresas, por ejemplo, bajarlo de un 27 a un 20%, entiendo que debe ser la oportunidad para, como parte de esta negociación, que debe ser ganar, 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 que entonces haya el compromiso y el acuerdo formal por parte del sector empresarial de que en los próximos 5 o 10 años se vaya incrementando el salario real, o sea, por encima de la inflación. Yo entiendo que hay que recuperar en los próximos 10 años, tener un plan para por lo menos incrementar entre un 30 y un 40% los salarios reales en la República Dominicana. Esto, para poder lograrlo, que no es fácil, por supuesto, tiene que ser parte de una gran transformación económica, y si ponemos una reducción de los impuestos, yo creo que es el momento precisamente para eso, de que se vaya programando cada año una recuperación parcial de los salarios. Hoy en día los salarios están demasiado bajos, está contemplado, por supuesto, dentro de los mecanismos de hoy, cada 2 años, la revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Toca esta discusión precisamente en el 2021, o sea que en el 2021, fatal y necesariamente tendrá que haber ese incremento salarial, porque se necesita recuperar los niveles de demanda, y eso pasa por crear, recuperar los empleos, pero también empleos con salarios un poquito más altos. Yo sé que resulta muy fácil para mí hablarlo así delante de ustedes, pero sin embargo, yo creo que sería un tremendo error no plantear por lo menos esta discusión dentro de lo que se va a hablar en el pacto, porque este pacto fiscal en realidad va a terminar siendo un pacto social, y no podemos seguir con esta brecha tan grande entre, repito esta cifra, la canasta más baja que ha calculado el Banco Central es de 21.517 pesos, y si tomamos el promedio nacional es de 36.584 pesos. Eso corresponde, si ustedes ven las escalas de la CIPEN, prácticamente quiere decir que hoy en día el 85% de los asalariados está por debajo de este nivel. Bueno, eso de un pacto, en vez de fiscal social, tiene mucho contenido, y ojalá que llegue a los oídos de los pocos que tienen mucho, porque hay muchos que tienen muy poco. Gracias, Henry. Y la mecánica y dinámica de los acontecimientos nos indica que estaremos consultándote a cada rato. Perdón, Nelson, Henry, ¿quién diría? Eso es cierto, pero hay muchos que no están preparados para esta conversación, al estilo meme. Gracias, Henry, por habernos acompañado. Miren, señores, yo creo que todo lo que ha pasado con esta crisis verde, que de manera ejemplar la sociedad dominicana ha mostrado, de manera quizás sorprendente para muchos, a pesar de todo, mucha disciplina, mucha paciencia, haber querido lograr, a diferencia de otros países, los cambios a través de los mecanismos institucionales. No perdamos este hilo de tranquilidad institucional, porque la razón por la cual en el tercer trimestre de este año ya las inversiones extranjeras estaban creciendo de nuevo en el país es porque se ve desde fuera que este país tiene un potencial económico y socialmente, a diferencia de otros países del área, es un país tranquilo donde se puede invertir y se puede progresar. O sea, yo creo que los que no están preparados a tener esas discusiones, que aprovechen el asueto de fin de año para reflexionar. Bueno, gracias a ese pueblo paciente. Pero cuando se riega, cuando se revoltea, la cosa es seria. Henry Ebrar, economista, ha sido nuestro invitado. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes.